Bienvenidos otra vez. Hoy estamos avanzando un poco más del manta. Es el tercer caso del uso del manta. ¿Para qué sirve el manta, señores? Hoy en este video vas a aprender el tercer caso del uso del manta. Y con esto terminamos el sufijo manta, que es el ablativo que nos ha hecho sufrir tanto. Hoy en este video hablamos del manta. En el caso número 3, number 3, manta, hablamos de lo siguiente. El caso del manta, dependiendo de las circunstancias o situaciones. Dos cosas simplemente, de situaciones, circunstancias o situaciones. O podría poner situaciones, circunstancias o problemas. ¿Ya? O problemas. ¿Podría hablar de esos tres casos? Claro. Cuando yo tengo un problema, una situación, digo, pues estoy hablando del terreno. Es una situación. Estoy hablando de mis hermanos. También es una situación. Estoy hablando de mi perro, porque mi perro mordió a una persona. Estoy hablando de una situación, de un problema. Estoy hablando de mi esposa. ¿Podría hablar de mi esposa? Claro, si tengo problemas, puedo hablar. Estoy hablando de mi carro. También puedo hablar de mi carro porque tengo algo con mi carro y necesito hablar de mi carro. Es una situación. Entonces, en muchas veces hablamos de situaciones, circunstancias, problemas utilizando el manta. Y este tercer caso es exclusivamente para eso, para hablar de situaciones, problemas, circunstancias de la vida en el que se me presenta. Por ejemplo, me dicen, yo me planteo esta pregunta, ¿ima manta? ¿Ya? ¿Ima man? Tan rima shanki. Profesor, ¿qué cosa dice en el castellano? Esto se traduce como en el castellano: ¿de qué estás? ¿De qué estás hablando? ¿De qué tema? ¿De qué situación? ¿De qué circunstancia? Y aquí tú puedes responder de diferentes maneras. Entonces, mis queridos amigos, aquí está, mira la expresión tanto en castellano y en quechua. Y mamá que está en amarillito, va a poner: ¿de qué estás hablando? Puedo hablar de muchas cosas. Y en esta ocasión voy a hablar, por ejemplo, de mi carro. Y entonces diría pues: carro. Carmanta. Carmanta. ¿De qué estoy hablando? ¿De o del carro? Podría ser, Del carro estoy hablando, señor. ¿Ya? Del carro. ¿De qué estás hablando? Del carro. Profesor, en mi casa tengo un terrenito y estamos separándonos con todos mis hermanos. ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar del terreno. Fijaos esto, ¿ya? Por ejemplo, del terreno. ¿Y qué diría en castellano? Alpa manta. Estoy hablando del terreno. ¿Te das cuenta? Y como yo entiendo este profesor, mira, lo voy a convertir en color azul y vamos a entender de la siguiente manera, mis queridos amigos carapupitos. Ya está, fijaos esto. Ya tengo esto, ¿ya? Y voy a quitar este tema del subrayado. Ya está. Carromanta me dice, estoy hablando del carro. Alpamanta, del terreno, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? El carromanta, ahora en este caso, va a hablar o se va a traducir realmente como el del carro, ¿no es cierto? Alpa manta, del terreno. Fijaos esto, del terreno, alpa manta. Entonces, esa sería la cuestión. En el caso número 3, hablaríamos entonces de la preposición. En este caso ya no sería de, sino sería del, alpa manta. Estamos hablando del terreno, pues, porque nos tenemos que separar. Estamos hablando del carro, carro manta rimasheiku, podemos decir. Y en ese caso se utiliza, pues. Y entonces yo te pregunto, ¿ima manta rimashenki? ¿Carro manta? Pues es tu respuesta. Y fíjense esto, mis queridos amigos. Cuando hablamos del ima manta, y recuerden que toda la vida les voy a decir esto que nadie les va a decir, ningún profesor en quechua les va a decir. ¿Cómo yo entiendo la pregunta? Fácil. Escucho la pregunta atentamente y veo de qué está hablando. Si me pregunto con manta, entonces automáticamente mi respuesta va a ser con manta. Imamanta, manta. Ya. Entonces mi respuesta es con manta. Imamanta, algo manta, guasimanta, cochimanta, añas manta, asnumanta, caballo manta, celular manta. Podemos utilizar todo lo que se nos viene o de todas las situaciones de que podemos hablar, pero utilizando el manta, mis queridos amigos. ¿Ya? Y yo te pregunto ahora, imamanta rimashenki. No solo podría ser esa pregunta. Mira, fíjense esto. ¿Ya? Voy a plantear otra preguntita aquí. Y pongo aquí, ya, aquí.
Y mamanta, mira, fíjense. Pi ñasqa kashanki. ¿De qué estás amargo, pues, amigo? ¿Qué ha pasado? Esa sería mi pregunta. Y mamanta pi ñasqa kashanki aujanra. Y tú me respondes, pi ñasqa kashani, ¿ya? Y aquí dicen, pues, al manta pi ñasqa kashani. Al, ¿ya? Huy manta pi ñasqa kachkani, ¿no? Kashani, ¿ya? Aquí está, mira. Alrimanta piñas kashani. Estoy amargo por mi perro. O de mi perro estoy amargo. ¿Qué le ha dicho? Le ha pasado algo a mi perro, por eso estoy amargo. Mi perro le ha mordido a alguien. De eso estoy amargo. Y entonces, pero recuerden eso. Cuando he preguntado con el manta, siempre me han dado la respuesta con el manta. Y no hay otra cosa más, mis queridos amigos, que les puedo explicar. Porque esto es así. Si no te va a florear más, pues si te preguntan con el manta, respuesta con el manta. Si te preguntan con el pi, respuestas con el pi. Respondes, no respuestas, respondes. Si me pregunta con el ta, respondo con el ta. Si hasta ahora he avanzado el pag, mi respuesta va a ser con el pag. No hay otra cosa más difícil en el quechua. Entonces, para el quechua, bastante atención, bastante oído. Escucha atento lo que te dice y con eso vas a entender. Bien, amigos, llegamos aquí al final del uso del manta y espero que les haya gustado. No solo utilicen situaciones con el carro, perro, podrían hablar de muchas situaciones. ¿Tienes problemas? O así, quiere con una manta, rimachani. Estoy hablando de las heridas de mi casa o de los problemas. O así, aquí con una manta, rimachani. ¿Podrías decir? Claro que sí puedes decir. Por ejemplo, tienes un problema en tu trabajo. Llancana y manta, rimachani. Estoy hablando de mi trabajo. Tengo un problema pues en el trabajo. Llancana y manta, rimachani. Por eso tengo problemas con mi pareja. O mi manta, rimachani. Estoy hablando de mi mujer. O de mi esposa. Estoy hablando de mis hijos. El que con una manta, rimachani. Y en esos te das cuenta que en todo estamos utilizando el manta. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, llegamos al final de este video utilizando el manta. Y no te olvides de suscribirte y compartir este video para que más personas aprendan quechua. Tu pananchiskama, guayqikuna, panaykuna.